la Fundación de Estudios Políticos. Como sabéis, nuestra fundación trabaja con el objetivo de promover desde coloquios, debates, investigaciones, valores como la libertad, la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la sostenibilidad, porque entendemos que son pilares fundamentales de la sociedad que perseguimos, de la sociedad a la que aspiramos. Pero habría que reconocer que hoy en día hay que reñir una batalla muy importante, es la batalla de las ideas. La batalla de las ideas frente a una derecha y una extrema derecha que muestran una beligerancia frente a los valores progresistas que han conformado una parte muy importante de nuestra historia social y de nuestra historia política. Y en ese sentido nuestra fundación, y yo creo que compartimos, nos vamos conformando, vamos tratando de conformar criterios que nos hagan ciudadanos y ciudadanas libres, capaces de formar sociedad, una sociedad, un pueblo soberano capaz de decidir autónomamente su futuro. Y esa sociedad que tratamos de montar, esa sociedad que tratamos de conquistar, es una sociedad que no entiende ni de desigualdades ni de privilegios. Por eso hemos elegido el tema que hoy suscitamos, ¿no? El tema de los privilegios tributarios de la Iglesia, que venimos ejemplificándolos en estos momentos, pues aunque hay más, lógicamente, en el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Yo lo que quiero es introducir brevemente, antes de presentaros a los ponentes y la ponente que hoy van a intervenir, quiero introduciros dos elementos muy básicos de información que nos permitan conocer unos elementos compartidos a quienes hoy estamos aquí, vamos a escuchar todo este coloquio. Uno, recordar que los acuerdos suscritos por el Estado español y la Santa Sede en 1979 contemplan unos beneficios fiscales para la Iglesia Católica que se introducen, se redactan en el acuerdo sobre asuntos económicos suscritos por ambos estados. Por otra parte, conocer, porque se ha dado mucha publicidad, pero vale la pena que lo recordemos, dos sentencias emitidas por la justicia española en relación a estos privilegios y en concreto al pago de estos impuestos por parte de la Iglesia Católica o de algunas congregaciones de la misma, ¿no? Por ejemplo, la del Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid, el número 4, quien atendiendo a otra sentencia previamente que luego se desarrollará por nuestra ponente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 27 de julio de 2017, da la razón al Ayuntamiento de Getafe, que desestimó devolver el ICI pagado por unas obras en un colegio religioso y reclamadas por la Congregación de Escuelas Pías, obras que quedaron demostradas que no iban a tener obras en un patrimonio, lógicamente, de la Iglesia, que no iban a tener un aprovechamiento estrictamente religioso. Por otra parte, hay otra sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona sobre el pago del IBI, que da la razón también al ayuntamiento de esta ciudad para cobrar el IBI a una congregación religiosa de la Iglesia Católica que alquilaba un edificio de su propiedad a una sociedad mercantil. Nosotros entendemos que estas dos sentencias son sentencias muy novedosas, son sentencias que abren un camino, que cuestionan algo que parecía inamovible y que es posible que permita, eso ya nuestros propios ponentes nos lo podrán explicar, abrir unas vías de posible recaudación por parte de los ayuntamientos de unos impuestos que hasta ahora estaban, digamos, vetados, ¿no? Yo creo que tenemos entre nosotros esta tarde, estoy convencida, a tres personas
muy entendidas en esta materia, 3 personas que las han trabajado a fondo, bien sea por motivaciones políticas, bien sea por motivaciones profesionales, bien por motivaciones administrativas, pero que en todo caso se enfrentan a esta problemática diariamente y las han estudiado a fondo. Nos van a ofrecer unas intervenciones, yo estoy absolutamente convencida porque ya en otros momentos también he tenido la suerte de poderles escuchar, nos van a ofrecer unas intervenciones que nos van a dar mucho detalle de cuál es la situación de esta problemática, qué perspectivas hay, en qué se fundamentan y hacernos una idea de cuál es el estado de la problemática, de este estado de los privilegios fiscales de la Iglesia en estos momentos y por qué caminos pueden desarrollarse en estos momentos. Contamos con nosotros esta tarde con 3 personas que voy a presentar por orden de intervención. En primer lugar, pues Juan José Pico Pastor, presidente de Europa Laica, que tratará las cuestiones políticas subyacentes a este debate. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bienvenido y buenas tardes por estar con nosotros, ¿no? Teresa Calvo Sales, especialista en gestión tributaria, abogada, técnica de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la histórica sentencia que antes citaba del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de junio del 17, que prohíbe la exención fiscal del licio para locales cuyo fin no sea estrictamente religioso, y nos hablará de los pormenores de este litigio. Y por último, Borja San Juan Roca, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, que expondrá cuál es la situación actual, cómo se plantea el Ayuntamiento su posición frente a esta problemática. Y por tanto también doy la bienvenida tanto a Teresa como a Borja, y agradeciendo a los 3 que estén presentes y hayan aceptado pues, acceder a este coloquio que la Fundación les invita. Y yo sin más doy la palabra a Juan José Picos, solamente advertir a todas las personas que están en estos momentos escuchándonos que por favor se abstengan de conectar el micro o los vídeos por la sencilla razón de que pueden interferir en la calidad de la emisión del programa. Y por lo demás, Juanjo, tienes la palabra. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Marga, y muchas gracias a la Fundación por estos coloquios tan interesantes. Un coloquio que desde luego toca de lleno pues, a un tema que en Europa Laica, que creo que todo el mundo lo conoce, o por lo menos por el nombre, pues toca de lleno porque trabajamos en lo que significa la defensa de lo público, significa la laicidad del Estado, significa la separación Iglesia y Estado, significa la libertad de conciencia, significa en fin, todo aquello que nos puede hacer una sociedad mucho más democrática. Y qué duda cabe que el tema hoy nos trae aquí, sobre el tema de la fiscalidad de la Iglesia Católica, pues tiene un marco de referencia que desde luego es cualquier cosa menos democrático. Hace precisamente un mes estuve en Valencia, invitado por nuestra organización territorial Valencia Laica, y tuve el gusto de participar en una charla en la Universidad de Valencia, precisamente hablando de los acuerdos con la Santa Sede. Estos acuerdos del año 1979, que son 4 acuerdos, aunque venían precedidos de un anterior del año 1976, y que me gustaría pues, revisarlos, aunque me voy a parar específicamente en acuerdo con asuntos económicos. Un acuerdo con asuntos económicos, que es el que ampara, es la piedra base de estas exenciones fiscales, aunque después ha habido toda una legislación posterior que ha ahormado este beneficio y este privilegio fiscal que tiene la Iglesia Católica en nuestro país. Recordar que estos acuerdos del año 1979 se firmaron, como se ha comentado Marga en la introducción, el 3 de enero de 1979, unos días posterior a la entrada en vigor de la Constitución, como cualquiera puede entender, y en fin, es sabido, pues se venían negociando de tiempo atrás, precisamente pues esa necesidad que tenía la Iglesia Católica y también por parte del Estado en aquel momento de lavarse la cara con un concordato que tenía del año 1953 claramente nacional católico y con unas prebendas y unas definiciones de lo que debía ser la relación de la Iglesia y el Estado que lo hacían completamente inasumible para esa sociedad que estaba avanzando hacia la democracia
y que desde luego la Iglesia Católica ni por ella misma, ni tampoco por el Estado que estaba en modo transición, se podían permitir cuestiones bastante escalofriantes, por llamarlo esa palabra, que existía en ese concordato. Y claro, hubo una voluntad de cambiarlo, pero evidentemente manteniendo dos cuestiones que la Iglesia Católica no estaba dispuesta a ceder, que es en la cuestión de la financiación y en la cuestión de la enseñanza. Se pudo retocar el concordato, pero en estos acuerdos del año 79 hay dos pilares fundamentales, que es toda la cuestión económica y toda la cuestión de la enseñanza. Me centraré, por tanto, en la cuestión económica, partiendo de este hecho fundamental, es decir, que estos acuerdos se pergeñaron en un ambiente y situación política claramente preconstitucional, incluso que sus contenidos son, en nuestra opinión, tiene elementos de contenido claramente anticonstitucionales. Y se preguntará a veces por qué, siendo anticonstitucionales, están ahí. Bueno, esto lo valoraremos después, la placidez que ha existido en la judicatura española y también en la mayoría de las fuerzas políticas en mantener, incluso después de 40 años de estas firmas, pues el que sigan ahí perviviendo. Se abren grietas en este tema, pero las grietas no acaban de abrirse e iluminar lo que debería ser una relación mucho más democrática. Y como se ha comentado antes, pues evidentemente esto fue por una razón, porque los acuerdos con la Santa Sede, es decir, las relaciones con la Iglesia Católica, forman parte del núcleo duro de la transición. Es decir, la monarquía y la Iglesia Católica fueron dos elementos que estaban ahí anclados, estaban ahí vinculados al tema de la transición, y las fuerzas políticas mayoritarias que en su momento participaron en la transición y las que hoy día siguen, en este caso, con opción de gobierno, pues implícitamente están respetando, no se sabe por qué, pues ambos núcleos duros. Y esa es la razón por la cual persisten. Si pasamos al tema del acuerdo con los asuntos económicos, pues son enormes privilegios para la Iglesia Católica en un escenario de paraíso fiscal, que podríamos llamarlo, ¿no? Es decir, a partir de esa definición que tienen los acuerdos, que textualmente dice que el Estado se compromete al adecuado sostenimiento económico de la Iglesia Católica, pues bueno, pues que eso ya es algo, en fin, que se sale un poco de lo que sería el marco de lo que debe ser una relación y una autonomía, incluso de la propia de la Iglesia Católica. Pero bueno, en todo caso, desde Europa Laica lo que defendemos es la autonomía de lo civil, de lo público, del Estado. Pero claro, en ese compromiso adecuado sostenimiento económico es el que se ha traducido, legalmente traducido, al tema de la famosa crucecita que existe en la declaración del IRPF. Una crucecita que está ahí anclada y que tiene su coartada con esa otra crucecita que hay para poderla marcar con el tema de los fines sociales. Bueno, recordar que en esta campaña anterior del IRPF fueron 301 millones de euros que se han detraído de las arcas públicas, es decir, de las de todos, para ir a sufragar, a subvencionar una organización privada de creyentes como es la Iglesia Católica. Bien, son cantidades que están ahí. Recordar que desde el año 2008 al 2020, que es los últimos datos, esta crucecita pues ha detraído de los recursos públicos del orden de unos 3.350 millones de euros. Y bueno, aquí parece ser que no pasa nada, se da por hecho, existe una rutina en que esto tiene que ser así, y mucho más cuando realmente pues, no se está cumpliendo pues, el único compromiso que la Iglesia Católica, la Santa Sede, adquirió con estos acuerdos, que es la autofinanciación de la Iglesia. Bueno, pues ni se ha cumplido la autofinanciación, pero ojo, tampoco los gobiernos de turno se la han hecho cumplir, y estaba escrito. Es decir, que aquí nosotros desde Europa Laica tenemos claro que aquí existe una responsabilidad de los gobiernos de turno, de todos los colores, unos más que otros, y a todos los niveles, estatal, cuando se trata de este tema de los acuerdos con la Santa Sede, que son de competencia estatal, pero también a nivel autonómico y a nivel municipal. Y a nivel municipal también con los temas del IBI y otros temas, aunque después Borja nos podrá ampliar en este aspecto. Pero ha habido una responsabilidad continuada de mirar para otro lado. Y si hablamos del tema de las exenciones fiscales, hay la parte de subvención directa a la Iglesia Católica a través del IRPF, pero también las exenciones fiscales. Hay que indicar que la Iglesia Católica no paga absolutamente ningún impuesto, excepto el IVA. Y fue excepto el IVA porque precisamente fue un mandato, una obligación de la Unión Europea que obligó al Estado español a que la Iglesia Católica pagara el IVA. Bueno,
aquí también nuevamente pues existe unas situaciones de estas que son extrañas, porque precisamente estos acuerdos económicos tienen 3 elementos que son definitorios y que marcan claramente ese carácter anticonstitucional. Uno de ellos es que dice que, bueno, que aun cuando la Iglesia Católica asumiera en su momento la autofinanciación, que el Estado se compromete a buscar otras formas para seguir alimentando el tema de la financiación de la Iglesia Católica. Es decir, algo realmente extraño. Y si eso es extraño, es que la Iglesia Católica, como corporación, pues no solamente aplica estos temas de la subvención y las exenciones fiscales a lo que serían las cuestiones de culto, sino que las extiende a todas las entidades, lo que digo que es la corporación católica, fundaciones, seminarios, editoriales, etcétera, etcétera, que es donde radica una de las grietas por las cuales el tema del IBI, al menos en los bienes en los cuales se está obteniendo rendimiento económico, es posible que se pueda, repito, abrir la grieta y pasar por ahí. Y después está un tema que saldrá después en el debate, porque es que ya salió cuando el tema del IVA, que es esa cláusula que tiene en los acuerdos con la Santa Sede, el acuerdo económico, que la famosa cláusula de compensación. Es decir, señor Estado, yo llego con usted a este acuerdo en estos momentos del año 1979 y por lo tanto este es el marco de referencia. Pero si usted dentro de su soberanía decide cambiar normas tributarias, por ejemplo, pues usted me tendrá que compensar en la parte que me afecte. Y eso justo es lo que ocurrió con el IVA. Que cuando ocurrió con el IVA, antes la Iglesia estaba exenta del IVA, cuando la Unión Europea obligó al Estado a cobrarle el IVA, la Iglesia Católica dijo, oiga, aquí está esta cláusula de compensación que usted me tiene a mí que compensar. Y entonces fue la famosa subida del 0,5 de la crucecita del IRPF, subirla al 0,7. Pero claro, menudo negocio que hizo el Estado, menudo negocio que hizo el gobierno de turno. Porque entonces, por IVA, se estaba pagando 38 millones de 38 millones de euros en el año que se hizo esta subidita, y por la subida del 0,5 al 0,7 la Iglesia Católica obtuvo 68 millones, es decir, 30 millones más de detraimiento del erario público. Es decir, otra cuestión que nuevamente se está mirando hacia otro lado. Nosotros creemos claramente que estos acuerdos tienen que ser claramente derogados. No hay voluntad para ello, pero nuestra reivindicación es que tienen que ser claramente derogados. El carácter confesional del Estado debe prevalecer. La separación Iglesia-Estado tiene que hacerse valer. El alcance jurídico, es que también ocurren otros temas. Pues estos acuerdos son tratados, tienen la categoría, o en todo caso tienen los efectos de ser un tratado internacional, pero claro, es que aquí resulta que no se regula absolutamente ninguna cuestión internacional entre Estados. Es decir, no se regula ningún tema de fronteras, de aranceles, de movilidad de ciudadanía. No, no, no. Es que es las condiciones de un Estado, y llamemos así un Estado, el Estado del Vaticano, a otro Estado que impone condiciones. Y la única obligación que tiene, repito, es la autofinanciación y que ha sido incumplida. Por lo tanto, estos son privilegios y beneficios a la Iglesia Católica y obligaciones y costes para el Estado. Es decir, algo completamente inasumible. Es decir, hubo allí y se ha mantenido una inaceptable cesión de soberanía por parte del Estado español, en que un Estado extranjero está imponiendo cuestiones que son de la sociedad civil, y hasta el punto, repito, que con esta cláusula de compensación, que si usted en su soberanía modifica algo, usted me tiene que compensar. Es decir, parece que esto es un bloque cerrado y de aquí no hay manera de que poderle meterle mano. Pero bueno, nosotros creemos que sí que hay posibilidad. Ahora, eso sí, se necesita voluntad política, que no la vemos con toda la claridad en las fuerzas políticas, y si hay alguna grieta, como es en este caso, del ICIO, del IBI y posiblemente alguna más, hay que aprovecharla al máximo. Ahora, eso sí, repito, voluntad política y claro, teniendo en cuenta que la judicatura también tiene un determinado color y comportamientos que desde luego, no solamente porque la parte contraria, es decir, la parte de la conferencia episcopal, junto con a veces con el tema de la judicatura, pues desde luego no van a poner esto nada fácil. Europa laica tiene claro que las exenciones fiscales y que también las subvenciones a fondo perdido a una organización privada como la Iglesia Católica, que no se autofinancia, deben eliminarse y deben eliminarse también
estos acuerdos, por no hablar de el resto de los acuerdos, como es el tema de la educación. Dejo este tema ya para el coloquio, para las preguntas que se me quieran hacer a este respecto, y paso ya pues, a continuar con la siguiente ponencia. Teresa, muchísimas gracias, Juanjo, por tu intervención, y ahora le damos la palabra a Teresa. Hola, buenas tardes a todos. A ver, bueno, yo no soy la responsable de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo he colaborado nada más. Para que se hagan ustedes una idea, hace muchos años, pues en el año 2000, yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid y llevaba este impuesto, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, más conocido como ICIO. Y me encontré con solicitudes de exención presentadas por distintas entidades de la Iglesia Católica y que me pedían la exención. Y yo lo que me encontré es que eran colegios privados, emisoras de radio privadas, hospitales que tenían conciertos con entidades, con entidades sanitarias. Bueno, de todo ejerciendo actividades económicas. No era una exención para las obras que se van a hacer en una iglesia, para sostener una iglesia porque se está cayendo, para arreglar una iglesia. No, la mayor parte no eran obras en iglesias. ¿Saben por qué? Porque las obras en iglesias las acaba haciendo Patrimonio Nacional. La mayor parte de las obras que se hacen en las grandes catedrales, en las iglesias románicas, todo eso corre a costa del patrimonio nacional, es decir, a costa de todos los ciudadanos. Solamente quizá alguna pequeña parroquia que no tenga ningún interés histórico-artístico se mantiene con el dinero de la iglesia. Total, que la mayor parte de las peticiones que yo tenía de exención eran de exenciones cuando la Iglesia Católica estaba realizando actividades económicas y concurriendo con otros operadores. A mí aquello me pareció tremendo porque, para decirlo de una forma clara, imagínense ustedes que tienen una fábrica de muebles. Ustedes son unos empresarios y tienen una fábrica de muebles. Hacer esa fábrica de muebles les ha supuesto construir una nave industrial, que han tenido que pagar una licencia de obras, un impuesto de construcciones, y ahora ya que la tienen construida y es de su propiedad, tienen que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Correcto? Bien. Imagínense que en el mismo lugar, en el solar de al lado, la Iglesia Católica construye otra fábrica de muebles. Pongamos la confederación, la congregación de los padres X. Construye al lado un edificio exactamente igual que el suyo y se va a dedicar a lo mismo, a construir muebles. Pero no va a pagar impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y lo peor de todo, no va a pagar IBI durante todos los años en los que ese inmueble esté en su poder. De tal manera que usted, que tiene su fábrica de muebles y que construye muebles, tiene que pagar la luz, los suministros, a sus proveedores, el IBI, el ICIO. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica no paga ni impuesto de construcciones ni IBI. Y uno se pregunta, lo primero que le salta a uno a la vista es, a mí me da igual que sea la Iglesia Católica o que sea su primo. Imagínense que es su primo el que construye la fábrica de muebles y no paga esos impuestos. ¿No les parece que es injusto? ¿No les parece que a usted, que está pagando todos esos impuestos, fabricar esos muebles y venderlos le sale más caro? Y sale más caro. Tiene que pagar más, tiene más gastos. ¿Y por qué la Iglesia Católica o su primo no tiene que pagarlos? Bueno, pues no tiene que pagarlos, como decía Juanjo, porque hay un acuerdo que se llama el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, que es del año 1978, claramente preconstitucional, claramente, que establecía que la Iglesia Católica no tenía que pagar determinados impuestos. Ahora bien, ¿qué era lo gracioso? Que ese Acuerdo de Asuntos Económicos preconstitucional de 1978 no estaba hablando del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
porque no existía. No podía citarlo, era imposible. Ese impuesto no existía. Ese impuesto no existió hasta 1988 cuando se aprobó la Ley de Haciendas Locales. Entonces, ¿cómo era posible que me pidieran la exención? Bueno, pues el caso es que la pedían. Y después de una larga historia de muchos años de sentencias de los tribunales en contra, de informes del Consejo de Estado que eran favorables a nuestra postura, que decíamos que mire, es que esto no es justo, no es adecuado. La Iglesia Católica está concurriendo como uno privado en un régimen más favorable que el de cualquier otro operador privado, que el señor ese que pone otra fábrica de muebles. Y bueno, pues empezamos a pensar y se nos ocurrió pues acudir al Tratado de la Unión Europea, que efectivamente dice que esto no se puede permitir. Luego ya si tengo tiempo os cuento exactamente lo que dice la sentencia, pero lo importante es que en su momento yo lo puse de manifiesto, escribí artículos en los que francamente la mayor parte de la gente consideraba que yo no tenía razón y que estaba poco más o menos que un poco enajenada. Pero tuve la suerte de que alguien leyó uno de mis artículos o mi libro o algo. Bueno, realmente leyó mi libro porque me lo contó. Que era María Victoria Rodríguez Mejías, del Ayuntamiento de Getafe. Una técnico como yo de Administración General de un ayuntamiento, que cuando se encontró con una petición de este estilo de la Iglesia Católica, de una congregación religiosa, que le pedía la devolución de lo que había pagado en concepto de impuesto de construcciones por unas obras realizadas en un salón de actos, pues dijo que no y utilizó los mismos argumentos de los que yo hablaba, que era que esto va en contra de las normas sobre competencia de la Unión Europea. Y le denegaron la exención. Por supuesto, la congregación recurrió y lo más gracioso de esto, no quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero se fueron a la jurisdicción contenciosa administrativa, la congregación contra el acuerdo del Ayuntamiento de Getafe y se empezó a tramitar el procedimiento. Como el Ayuntamiento de Getafe había estado sosteniendo que se trataba de la interpretación de una norma europea, el juzgado número 4 de lo contencioso administrativo de Madrid dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué me están ustedes planteando? ¿Que estamos hablando de la interpretación de una norma de la Unión Europea? Pues si estamos en ese caso, habrá que preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Es legislación europea lo que tenemos que plantear. Bien, pues vamos a irnos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso se llama plantear una cuestión prejudicial ante la Unión Europea, que quiere decir que el órgano jurisdiccional español, en este caso el juzgado número 4, dice, yo esto no lo tengo claro y voy a preguntar, antes de dictar sentencia, voy a preguntar a la Unión Europea. Total, que dijo, bueno, pues voy a plantear la cuestión prejudicial. En ese momento, curiosamente, la congregación dijo, bueno, casi que vamos a desistir del recurso contencioso administrativo. O sea, intentaron echarse para atrás a la vista de que la cuestión iba a ir más arriba, iba a ir a la Unión Europea y que probablemente en la Unión Europea no le fueran las cosas demasiado bien. Sin embargo, el procedimiento estaba ya muy avanzado y el juez del juzgado número 4 de Madrid decidió que continuaba adelante y que continuaba con la cuestión prejudicial. Eso suponía que mientras se tramitaba la cuestión prejudicial, el pleito se paralizaba, se suspendía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contestara lo que se le estaba planteando. Y lo que le planteó el juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue, oiga, darle beneficios fiscales a la Iglesia Católica cuando está ejerciendo actividades económicas, cuando el inmueble es sujeto al tributo, en ese inmueble se están realizando actividades económicas, ¿es contrario al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? O sea, del Tratado de la Unión Europea, del Gran Tratado, de la Constitución Europea. Bueno, pues esa fue la pregunta que se planteó. Y esas llamadas cuestiones prejudiciales, que no son
los grandes pleitos ante la Unión Europea, y que por eso se llaman cuestiones prejudiciales, normalmente se dirimen en unas salas pequeñitas con 3 jueces o 5 jueces de la Unión Europea. Esta cuestión prejudicial, el asunto C-74/16, se dirimió, porque así lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Gran Sala. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es realmente el tribunal más impresionante que he visto nunca, y he visto el Tribunal Supremo. Una sala enorme con 15 jueces de la Unión Europea, 15 jueces con sus togas, algo realmente impresionante. ¿Y por qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eso se dirimía ante la Gran Sala y no en una sala pequeñita? Pues porque, según las normas procesales de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las cuestiones de mucho interés, de mucha importancia, se dirimen ante la Gran Sala, ante 15 magistrados, 15 jueces, no 3 o 5. No ante una salita, sino ante el pleno que se reúne en esta Gran Sala. Bueno, la fecha de la vista fue el 10 de enero de 2017, nevaba en Luxemburgo de una manera brutal, y allí nos fuimos Victoria Rodríguez Mejías, que era la autora de la resolución del Ayuntamiento de Getafe, Lidia López Díaz, la letrado del Ayuntamiento de Getafe, que actuó en este caso con valentía y con fuerza, y allí nos fuimos las 3. Y ahí tuvimos ocasión de ver en el desarrollo de la vista lo que creo que no ha visto nadie, y desde luego muchos de los que comentan la sentencia no conocen. Y es que todo el proceso que había llevado a la Iglesia Católica en ese año 2014, 2015, 2016, en esos años, a tener exenciones, aunque estuvieran llevando a cabo actividades económicas, que era un largo proceso con una serie de sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de otros tribunales realmente, bueno, deficientes. Todo ese proceso, como decía, había llegado, como os decía, llevó a esto, a permitir que la Iglesia Católica tuviera unas exenciones de una forma total y permanente para todo, para cualquier cosa que hiciera, no solamente para obras en una iglesia, sino para construir fábricas de muebles. Pues cuando empezó el acto de la vista, cuando empezó la vista, el presidente de la sala, de la Gran Sala, de los 15 magistrados, hizo un resumen muy conciso, pero muy minucioso, en el que relacionaba todos los hechos que habían ido ocurriendo desde el Concordato de 1953 al del 78, la Constitución Española del 78, la entrada de España en la Unión Europea, la creación del impuesto, la primera orden ministerial del 2001, una orden, que era la orden ministerial que decía que la Iglesia tenía exención total y permanente, y por fin a la sentencia de la Audiencia Nacional que anula, bueno, perdón, la orden ministerial del 2009, la investigación de la Unión Europea con respecto a las exenciones de la Iglesia Católica. Hizo un resumen concreto de todo para acabar terminando. Bueno, y entonces llega el Tribunal Supremo y anula la orden ministerial del 2001 y volvemos a estar en la del 2009. Esto es una historia complicada, pero para que ustedes se hagan una idea, el presidente de la sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sabía perfectamente todo lo que había pasado. La relación de los hechos, que es lo que a nosotros nos resultaba realmente repugnante, se la sabía perfectamente y le dijo a la abogada del Estado que defendía al Reino de España, le dijo: ¿es correcto? Le preguntó: ¿es correcta esta relación de hechos? La abogada del Estado, claro, en esa situación, la verdad es que era una situación muy poco lucida para defender, pues intentó no contestar, pero el presidente le volvió a decir, le volvió a preguntar: ¿es correcto?
Y al final el abogado del Estado tuvo que reconocer que efectivamente era correcto. Que toda esa sucesión de hechos había ocurrido. Lo que había ocurrido era ni más ni menos que los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo y los sucesivos gobiernos habían estado toreando a la Comisión Europea, toreándola, porque eso fue lo que hicieron, torearla. La Comisión Europea empezó a preguntar qué pasaba con esto. Le dijeron, no, que ahora lo arreglamos, enseguida lo arreglamos. Lo arreglaron, pero luego llegó el Tribunal Supremo y anuló el arreglo. De tal manera que esto es una larga historia en la que ha habido bandazos para un lado y para otro, pero que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía más que claro lo que había pasado. De hecho, en algún momento, cuando el presidente le preguntó al abogado del Estado, que era quien representaba al Reino de España, porque claro, el Ayuntamiento de Getafe defendía sus intereses, le preguntó si, debido al estado actual, al estado en el que nos encontramos en el 2017, la Iglesia Católica disfrutaba de una exención total y permanente en el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. Total y permanente. Total y permanente era como la tenía, porque así lo decía la orden ministerial del 2001. Total y permanente. Después de eso, el tribunal recordó a las partes, el presidente recordó a las partes que la incorporación de un Estado a la Unión Europea implica el acatamiento de sus normas, incluso de aquellas normas anteriores a la entrada de un Estado en la Unión Europea. O sea, que el acuerdo sobre asuntos económicos de 1978, posteriormente interpretado aún más favorablemente en el 2001, aunque fuera anterior a la entrada de España en la Unión Europea, debería haberse adaptado a la Unión Europea. Debería haberse modificado porque era contrario a la Unión Europea. El tribunal, el presidente también recordó que ninguna norma ni ningún tratado puede desvirtuar el sometimiento al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Con esto qué quería decir? Porque es que ante las alegaciones del abogado del Estado es que no le podemos negar la exención a la Iglesia Católica porque tenemos un acuerdo que tiene rango de tratado internacional con la Santa Sede. Y el presidente le recordó que ninguna norma ni ningún tratado, ningún otro tratado, puede estar por encima del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque cuando entramos en la Unión Europea nos comprometimos a seguir la normativa de la Unión Europea, se comprometió España y por lo tanto tiene que hacerlo, y da igual si la norma fue anterior o si fueron las 7 partidas, da exactamente igual, cualquier norma posterior, anterior o como sea, tiene que estar de acuerdo con la norma, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, fue curioso porque un magistrado, de cuyo nombre no me acuerdo porque es griego y es muy difícil de pronunciar, muy largo, le preguntó al abogado del Estado en una ocasión si realmente estaba sosteniendo que el Estado español no podía denegarle estas exenciones a la Iglesia Católica. Y que si realmente era eso lo que estaba diciendo. Y el abogado del Estado pues acabó diciendo que sí, que era eso lo que estaba diciendo. Y en ese momento el magistrado griego le dijo, pues entonces solo hay una opción. Al Reino de España solo le queda una opción: denunciar el tratado con la Santa Sede. El abogado del Estado, claro, no sabía dónde meterse, normal, porque la verdad es que la situación era un poquito incómoda. De hecho, este magistrado griego llegó a insistir y a preguntarle varias veces: ¿está dispuesto el Estado español a denunciar el tratado sobre asuntos económicos con la Santa Sede? ¿Está dispuesto a eso el Estado español? De alguna manera, una presión que se notaba, se percibía. La abogada general también intervino y indicó que la cuestión planteada era de gran interés, no solo para España, sino también para otros países.
La vista transcurrió en un ambiente de bastante, ¿cómo diría yo?, apasionamiento. El abogado del Estado consideraba que esto era una cuestión ideológica, lo cual como argumento jurídico pues tampoco era muy profundo. Y entre los magistrados se palpaba el rechazo a ese tipo de argumentos de esto es una cuestión ideológica, ¿no? Esto, para los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto es la defensa de lo que es la Unión Europea, que es una asociación de comerciantes. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Aquí de lo que se trata es de defender la competencia entre todos los operadores. Y esa es la función de la Unión Europea. Nació como el mercado común, no es otra cosa. A la Unión Europea no le importan las religiones. La Unión Europea aplica sus normas y la norma que estaba aplicando era la de prohibición de las ayudas de Estado. Bueno, pues yo la verdad es que yo tengo que confesar que cuando salimos de allí, tanto Victoria como Lidia decían, bueno, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que ha ido? Y yo decía, yo creo que está ganado. Pero no es porque sea una optimista, ¿eh? O sea, yo no es que sea una optimista, es que Lidia tenía que actuar allí. O sea, Lidia era la abogada que estaba llevando el pleito. Victoria estaba ayudándola, yo estaba tomando notas. Yo estaba mirando. Y allí estábamos prácticamente solos. Estaba el tribunal, el abogado del Estado, el de la congregación y nosotras tres, y 3 o 4 personas que estaban viendo la sala al fondo, nada más. O sea, allí no había nadie. Yo no tenía más que hacer que mirar las reacciones de los magistrados y la del presidente. Y salí con el convencimiento de que esto estaba ganado. Y efectivamente, 6 meses después, menos de 6 meses después, le comunicaron al Ayuntamiento de Getafe que se iba a producir la lectura de la sentencia el 10 de junio, el 27 de junio de 2017. Y allí que nos fuimos otra vez a Luxemburgo. Y bueno, tuvimos la ocasión de oír la lectura de la sentencia, que en realidad solo leen el fallo. Luego tuvimos que esperar unas cuantas horas hasta tener todo el texto de la sentencia. Pero la sentencia lo que hacía era resolver la pregunta del juzgado diciendo que una exención fiscal como la controvertida puede estar comprendida en la prohibición del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea si las actividades a las que se destina el inmueble son de carácter económico, cuestión que deberá analizar el juez. De alguna manera, el Tribunal de Justicia decía, ya te he resuelto la pregunta. Si está realizando actividades económicas es una ayuda de Estado ilegal. Y le devuelve al juzgado de Madrid, le dice, bueno, y ahora resuelve tú. Y entonces el juzgado de Madrid pues resolvió. Y como era evidente que se estaban realizando actividades económicas, porque no es que fuera el salón de actos, como dice todo el mundo, el salón de actos de una congregación religiosa, no, era el salón de actos de un colegio, que se alquilaba incluso a gente externa al colegio para hacer obras de teatro, para celebrar pues, actos en general. Y además estaba afecto a los actos que se realizaban en un colegio que era un colegio concertado y por lo tanto era una actividad económica. O sea, las actividades que se realizaban en ese salón de actos eran las propias de una actividad económica, la de un colegio concertado, porque un colegio concertado es una actividad económica. Y bueno, pues esa es la historia de la sentencia de la Sala de lo Contencioso del juzgado número 4 de Madrid. Así que todo esto que en realidad fue la apertura de una grieta, como dice Juanjo, fue una pequeña grieta, pero que no fue solo gracias a mí, fue gracias a Victoria, a Lidia y al juzgado número 4 de lo Contencioso de Madrid, que en lugar de mirar para otro lado como hacen normalmente, se planteó que de verdad esto era una cuestión de interpretación de la normativa europea y que por lo tanto tenía que hacer la pregunta. Y bueno, si nos da tiempo, pues luego ya hablamos de por qué dijo el Tribunal de Justicia que esto era una ayuda de Estado, pero una ayuda de Estado incompatible con la Unión Europea. Pero lo importante, lo que creo que es importante de esta sentencia
es que lo que dice está muy claro. Y como dijo el presidente del tribunal, cuando en una rueda de prensa posterior, esta no es una sentencia para España, es una sentencia para España, para Francia, para Bélgica, para Irlanda y para Italia. No es necesario insistir en cuál es la confesión mayoritaria en esos países y cuál es la situación en esos países. La situación en Italia es tremenda. En Italia el 40 y tantos % de la propiedad inmobiliaria está en manos de la Iglesia. Y en todos estos países la Iglesia no paga impuestos, la Iglesia no pagaba el IBI tampoco en Italia y acabó más o menos teniendo lo que pagar también gracias a una sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no nos podemos olvidar de una cosa, esto es una grieta puede que pequeña, pero no solo afecta al ICIO, afecta también al IBI y yo creo que les podría recomendar a los legisladores que estuvieran atentos y al gobierno que esté atento porque esto no se le va a olvidar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal, una de las cosas de las que se habló, que recordó el presidente, digamos que bastante enfadado, era que al Estado español se le había preguntado qué estaba pasando con las exenciones de la Iglesia Católica, se lo había preguntado a la Comisión Europea en el año 2006, que de alguna manera le habían dicho, no, bueno, sí, bueno, esto está todo fatal, pero lo vamos a arreglar. Lo arreglaron con una orden ministerial del 2009 y luego el Tribunal Supremo se cargó la orden ministerial del 2009 y volvimos a estar en la situación anterior. Eso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le sonó a tomadura de pelo. Como realmente se puede ver. Como de alguna manera se toreó a la Comisión Europea. Y ni la Comisión Europea ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea van a olvidar esto. Y vamos, yo tengo la absoluta seguridad de que están pendientes de ello. Y que a poco que se plantee alguna pregunta más o se plantea algún caso más, el Tribunal de Justicia no va a tener inconveniente en pronunciarse. Y que quizá no ahora, si llegar aquí nos ha costado 20 años, igual nos cuesta otros 20, pero yo no descarto que en algún momento determinado España sea sujeto pasivo de alguna multa de la Unión Europea, porque ya os digo, no se trata de un caso puntual. El Tribunal de Justicia sabía que esto no era un caso puntual, lo sabía y lo sigue sabiendo y va a seguir pendiente de ello. Es mi opinión y bueno, espero que antes de que... Iba a decir que me jubile, pero no, porque ya no me queda tanto. Pero vamos, yo calculo que a lo mejor en otros 20 años igual conseguimos algo. Y solo quería terminar diciendo que, bueno, que esto es una cuestión, seguir avanzando en esto es una cuestión de conseguir pequeños pasos y que, a ser posible, todos pongamos nuestro granito de arena, sobre todo, pues eso, en los ayuntamientos. Y ya está, seguro que me he pasado. Sí, me he pasado. Lo siento. Seguramente te has pasado, Teresa, pero te hemos seguido estupendamente porque además has hecho una exposición detallada, razonada, que nos va a ayudar mucho en el debate posterior. Muchísimas gracias, Teresa. Y paso la palabra a Borja San Juan, que nos va a comentar pues, cómo se vive esa problemática desde el ayuntamiento, qué gestiones están haciendo, porque él tiene delante de sí pues, la capacidad de actuación, no solamente de tener un discurso, de tener una visión política sobre el tema o ideológica, sino de gestión concreta. Muchas gracias, Juan y Borja, por estar aquí. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias, Juanjo, Teresa, por las explicaciones. Yo creo que la primera premisa, ¿no?, de la que tenemos que partir, lo explicaban muy bien los dos ponentes maravillosos que me han precedido, es que esto no es una cuestión anticlerical, ni es una cuestión que vaya contra la Iglesia Católica ni contra ninguna confesión. Al final, nosotros lo que entendemos, yo creo que los tres que hablamos hoy aquí, es que lo que estamos intentando es buscar una equidad de trato. Al final, que cualquier bien de la Iglesia Católica, que en este caso pues, se dedica a una actividad económica, pues venga a tributar lo mismo que aquel que no es de la Iglesia Católica o de alguna de las asociaciones, entidades, porque al final esto también es un detalle que hay que tener en cuenta, y es que
lo comentábamos antes en la previa, al final la Iglesia Católica opera también con una multitud de entidades, ¿no? de satélites que también dificultan un poco este tipo de gestiones. Pero bueno, fundamentalmente de lo que se trata aquí, paradójicamente a lo mejor para muchos de los que estamos aquí, es de defender el libre mercado y una competencia sin trabas, ¿no? Al final sin trampas y sin ayudas, en este caso que tienen que ver con las ayudas de Estado. Al final, el régimen español lo que hace es, en cierta manera, separar de una manera poco efectiva aquello que tiene que ver con el lucro y aquello que tiene que ver con el culto. Lo que tiene que ver con el culto, más o menos todos entendemos o se entiende de una manera más clara, e incluso ya sería más difícil encajar en lo que es una ayuda de Estado, que puede ser objeto de exención, que puede no tener que pagar. Aquellas, por ejemplo, nadie está hablando aquí de cobrar el IBI por una catedral ni de cobrar el IBI por una parroquia, pero ¿qué pasa con aquello que tiene que ver con el lucro, ¿no? Cuando al final, de repente, ¿no? Un bien de la iglesia, un inmueble de la iglesia, en el caso del IBI, que es lo que fundamentalmente estamos hablando de lo que ocupa ayuntamientos, pues al final opera en mercado y compite con otro que sí que lo está pagando. Aquí la sentencia a la que hacía referencia, a la que contribuyó de manera decisiva Teresa, abre una grieta en lo que se considera o no ayuda de Estado en torno a la calificación que le da la Iglesia Católica, que viene a decir que la Iglesia Católica cuando opera en mercado entra dentro del concepto de empresa y por tanto se le tiene que tratar como a cualquier otra entidad. Esto es algo muy importante porque la sitúa fuera de cómo lo ha estado tratando el legislador hasta la actualidad, que lo estaba tratando como una entidad sin ánimo de lucro, además privilegiada por un acuerdo internacional. Y a partir de ahí hay varios ayuntamientos que empiezan a trabajar de manera muy intensa. La persona que me precedió en el cargo y que siempre me gusta recordar que empezó este camino, que es Ramón Vilar, que hizo muy buen trabajo, y también básicamente, conjuntamente al Ayuntamiento de Barcelona, pues empezamos a intentar mover cómo podemos hacer, ¿no? Pues que esa misma concepción de ayuda de Estado que había estado determinada en el caso de Licio se pudiera aplicar al IBI y de alguna manera se pudiera aplicar con carácter general y no en una situación concreta. Aquí en Valencia, por ejemplo, para poner dos ejemplos muy gráficos que habrá muchos de los que están conectados que sean de Valencia y conocerán perfectamente, y si no es fácil de entender, por ejemplo, paga el IBI el Hospital La Fe, que es un hospital público, y no paga el IBI la Casa de la Salud, que es un hospital perteneciente a una congregación religiosa. O, por ejemplo, si conocéis la calle Guillem de Castro, hay un convento que se llama el Convento de la Encarnación, cuyos bajos son todos bajos comerciales. En ellos tenemos desde un youth hostel, un horno, una tienda de reparación de bicicletas, una serie de actividades por las que no está tributando. Claro, esta situación es un tanto incomprensible, ¿no? Y ante esto lo que estamos intentando es buscar pues, una grieta como la que encontró en su momento el Ayuntamiento de Getafe, como la que encontró Teresa, porque la exención ya no proviene directamente de los acuerdos con la Santa Sede, del conocido como concordato, sino que la exención está establecida o se entiende establecida, porque yo tengo mis reparos jurídicos a que eso esté tan establecido y sea tan firme, por la Ley 49/2002, que es la conocida como Ley de Mecenazgo. La Ley de Mecenazgo lo que viene a decir es que aquellas entidades sin ánimo de lucro, la Iglesia u otras, aunque fundamentalmente por volumen de propiedades y de actividad en España estamos hablando casi siempre de la Iglesia Católica, lo que viene a decir es que tendrán exentas de pagar el IBI aquellas actividades que estén exentas de pagar impuesto de sociedades para las entidades sin ánimo de lucro. Básicamente entran todas las actividades que tienen que ver con educación, todas las actividades que tienen que ver con salud, con cualquier tipo de obra social, con cuidado de personas mayores, actividades que están además muy presentes, ¿no? La propiedad normalmente de entidades religiosas, y luego además deja un párrafo, un artículo un tanto abierto que habla de aquellas actividades que sean accesorias a la actividad principal y que no representen más de un porcentaje, el 20% de los ingresos totales de la actividad y siempre que se destinen a la finalidad, ¿no? En este caso la entidad sin ánimo de lucro. La realidad es que la aplicación en senso estricto de este artículo es un auténtico coladero a la hora de poder otorgar o no otorgar exenciones. Y la interpretación que se ha ido haciendo en los diferentes tribunales, casi siempre, porque hay alguna loable excepción, es que esa interpretación de conceder este tipo de exenciones prácticamente para cualquier tipo de actividad, siempre que el propietario sea la Iglesia Católica, por ser entidad sin ánimo de lucro y en la aplicación de esta ley de mecenazgo, es la aplicación correcta. ¿Qué pasa?
que nosotros entendemos, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Ayuntamiento de Valencia, que esta aplicación contradice aquello que dice el TFUE, aquello que estaba hablando Teresa, el artículo que define las ayudas de Estado. En este sentido, el Consell Tributari de Barcelona no hace mucho, hace un año, emitió menos de un año, emitió un informe donde hablaba de que efectivamente él creía que había base para considerar ayudas de Estado este tipo de exenciones. Ante esto, se han empezado a hacer algunos movimientos en el Ayuntamiento de Barcelona y también en el Ayuntamiento de Valencia. Hemos pedido un informe a nuestro propio Consell Tributari, que en nuestro caso es el Jurat Tributari, que normalmente ha tenido una actitud contraria a considerar que estas ayudas se podían encarar por el asunto de ayudas de Estado, no ya tanto por el fondo de la cuestión, sino sobre la capacidad o no que tiene un ayuntamiento en este caso para declarar que algo es o no es ayuda de Estado. Al final, esta disparidad al final tendrá que ser resuelta, o nosotros tenemos nuestra interpretación, pero tendrá que ser resuelta probablemente por la Dirección General de Tributos a la hora de entender si tenemos o no capacidad de los ayuntamientos, porque es verdad que los ayuntamientos en este sentido tenemos poca capacidad normativa, pero la clave de bóveda yo creo que no está tanto en esto, sino en aclarar que lo que dice el TFUE no requiere de ningún tipo de transposición, es de aplicación directa, que cualquier norma que contradiga el TFUE no es válida, porque está contradiciendo un tratado que tiene, en este caso, un rango superior a cualquier normativa nacional que vaya en su contra. Y, por otro lado, que hay asuntos más complicados y menos complicados. Y este no es excepcionalmente complicado porque hay cierta fragilidad jurídica en que la Ley 49/2002 pueda o tenga que hacer o tenga para siempre, ¿no?, que poder blindar este tipo de exenciones. Estamos tan cerca y tan lejos como modificar un artículo de una ley ordinaria, que es la Ley 49/2002. Otra cosa sería ya meternos en otros asuntos del concordato o en si tiene que haber o no compensación por la modificación de esta norma, que sería esta cláusula que estaba comentando con anterioridad Juanjo. Pero hay ahora mismo un debate en el Congreso de los Diputados que va en sentido contrario. Registró en este caso el grupo de Junts en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la Ley 49/2002 con la intención de blindar los privilegios y las exenciones. Esta proposición, evidentemente, no ha conseguido continuar su tramitación, pero bueno, ha introducido el tema otra vez en el debate en el Congreso de los Diputados. También hace poco anunció el nuevo ministro de Presidencia, relativamente nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que iba a reactivar la comisión que había con la Iglesia para tratar el cobro del IBI a los inmuebles de la Iglesia, con la vocación, ¿no?, de intentar modificar este régimen de la Ley 49/2002. Y en este ínterin, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho una propuesta de enmienda para modificar la Ley 49/2002 en el sentido contrario que la proposición de ley de Junts precisamente propiciaba, ¿no? Y era el sentido de modificar y clarificar en esta ley que aquellas entidades que estén actuando en mercado, que actúen como empresa, pues no pueden estar sujetas por una cuestión de contradecir el TFUE a este tipo de exenciones. Básicamente ese es ahora donde está el asunto en el plano de la normativa. Pero bueno, sin tener que esperar a esa modificación normativa que yo espero y tengo el convencimiento de que se está planteando y se planteará pronto, lo que estamos intentando tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Ayuntamiento de Valencia es poder ir cobrando este tipo de impuestos o denegando este tipo de exenciones o denunciando este tipo de exenciones y en este caso retrotraer actuaciones para poder cobrar aquello que entendamos que es ayuda de Estado, porque ya entendemos que la Ley 49 no puede contradecir el tratado. Ahí es donde nosotros estamos intentando blindar una posición jurídica. Ha habido algún pronunciamiento a favor, no exactamente de esto, del Jurado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona, que hablaba específicamente de un arrendamiento, porque estaba dado de alta como actividad económica ese arrendamiento y eso permitía, ¿no?, que se pudiera, en este caso, denegar la exención, pero no es la causa, no es al final el ejemplo habitual. En este sentido, pues ahí nosotros lo que estamos intentando es conseguir el aval para que como ayuntamiento nosotros podamos denunciar este tipo de exenciones o denegar este tipo de exenciones por ser ayuda de Estado. Como sabéis, frente a eso, evidentemente, todas las resistencias del mundo, pero también toda la voluntad política en llevarlo hacia adelante. Pero básicamente
yo creo que la solución, más allá de que haya ayuntamientos que estemos peleando por al final, no por obtener unos ingresos extra para el ayuntamiento solamente, porque en el Ayuntamiento de Valencia más o menos el cálculo que hacemos es de unos 5 millones de euros anuales. Es una cantidad que es relevante, pero sobre un presupuesto de 1.010 millones tampoco es una cantidad evidentemente que vaya a escalar las cuentas a otro nivel, pero sí porque entendemos, ¿no?, que existe una situación de falta de equidad y una situación absolutamente incomprensible. Los dos ejemplos que os he puesto son de lo más kafkiano, ¿no? Al final, como esos hay otros. Pero básicamente, más allá de eso, nosotros lo que entendemos es que en el plazo corto, y así lo estamos también proponiendo en la FEN desde estos dos ayuntamientos, lo que tendríamos que ir es una clarificación de la norma, que es tan fácil como hacer una modificación de la ley de mecenazgo. Con una modificación de la ley de mecenazgo, en concreto del artículo 15 y algunos artículos conexos, como el 3, podíamos solucionar esto en aquello que no tiene que ver con las actividades de culto, siempre dejando claro que al final las actividades de culto pues van por vía concordato, y ese es otro debate que también es interesante y habría que estudiar, pero no estamos hablando en este caso de eso. Y por eso la idea es trabajar en estos dos sentidos, intentar ir avanzando. Evidentemente, cada paso que demos tiene pronunciamientos o tendrá litigiosidad, y por el otro lado avanzar en la vía de la modificación normativa. Y esos son los dos pasos en los que estamos trabajando. Ya os digo, normalmente con el impulso del Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Barcelona de manera conjunta, y mi compañera, la concejala de Hacienda de Barcelona, también está muy comprometida personalmente con este asunto, mi compañera Montserrat. Y la idea es poder, si no pasa nada en el marco, ¿no?, de este año, o bien poder tener un armazón jurídico para poder hablar de las ayudas de Estado en el IBI que nos permita ir girando este tipo de ríos, si bien esperamos que en el marco de este año también pues, se puedan avanzar en esas negociaciones que estamos para modificar la ley 49, porque, y con esta anécdota acabo ya, hay cierto consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias, por ejemplo, entre el conjunto de ayuntamientos de que estas excepciones son ayudas de Estado. De hecho, hubo un intento, lo de aprobar en la Comisión de Haciendas, este tipo de enmienda que os he comentado antes, pero fue imposible, fue la única enmienda que ese día pasaba. La Federación Española de Municipios y Provincias funciona casi siempre por consenso de los ayuntamientos, son temas normalmente bastante técnicos, especialmente la Comisión de Hacienda. Solamente hubo una enmienda que no obtuvo el apoyo de todos los grupos políticos y que se dejó sobre la mesa para posterior consideración, y fue precisamente esta, porque el Grupo Popular en este caso paró, ¿no?, la tramitación. Se han hablado de muchísimas cosas en esa Comisión de Haciendas, de muchísimos asuntos que tenían que ver con aplicación de normativa europea y actualización normativa, y solamente esta ha tenido algún tipo de reparo. Es verdad que luego por mayoría pues, se puede tirar hacia adelante por la correlación de fuerzas, pero que también para que entendamos que, aunque la cuestión jurídica yo creo que más o menos está clara, la madeja, como bien habrá experimentado Juanjo muchas veces o como bien habrá experimentado Teresa, a deshacer es muy amplia. Y cada paso cuesta mucho, y solamente con mucha voluntad das pequeños pasos hacia adelante, pero bueno, yo estoy seguro que más pronto que tarde, yo no hago ese escenario que hacía Teresa de 20 años, yo creo que más pronto que tarde y probablemente en los próximos años, el asunto del IBI a la Iglesia en aquellas cosas que tienen evidentemente lucro, que participan en el mercado, pues podremos estar más cerca de tenerlo resuelto. Pues muchas gracias, Borja, porque has tenido también una intervención muy clarificadora y que además describe el estado en el que os movéis respecto a esta problemática en el Ayuntamiento de Valencia, también en colaboración con la Federación de Municipios y con el de Barcelona. Y yo, si queréis, vamos a empezar ya a pasar al turno de preguntas, porque tenemos ya algunas que nos han trasladado las personas que están escuchando el coloquio. Y hay dos que se refieren a los ayuntamientos, las voy a unir. Dice: si en un ayuntamiento que no cobra IBI a entidades religiosas se presenta una moción por parte de un grupo político para exigir el pago del IBI, ¿estaría obligado el ayuntamiento a reclamar el IBI a las actividades económicas de entidades religiosas? Y otra:
Ah, vale, sí. ¿Agrupas? Sí, dos, porque las agrupo porque van muy relacionadas. ¿De cuántos millones de exenciones a la Iglesia estamos hablando a nivel de España que los ayuntamientos no reciben para sus haciendas locales? Sí, a ver, en cuanto al volumen, los anexos de los presupuestos de cada ayuntamiento recogen el importe del dinero que se deja de cobrar por exenciones en ese ayuntamiento y que tienen aprobado. Ahí es buscar los que tienen que ver con la Ley 49/2002. No solamente ahí se incluye la Iglesia Católica, pero básicamente la Iglesia Católica tiene la mayoría. Más o menos en el Ayuntamiento de Valencia, para que hagáis una magnitud, estamos hablando de unos 5 millones de euros, pues multiplicar a escala por el conjunto de ayuntamientos. Y no es algo que esté solamente relacionado con población. Hay pues, municipios donde pues, al final el porcentaje de propiedad de la Iglesia Católica es mucho más amplio que otros, pues por una cuestión de trayectoria. La otra parte, en cuanto a la moción, no, si se solucionara con una moción en el Ayuntamiento de Valencia ya lo tendríamos solucionado, porque hace muy poquito, hace unos meses, aprobamos una moción donde instábamos a la modificación de esta Ley 49/2002 y donde también reconocíamos, ¿no?, o que entendía el Pleno que estas ayudas eran, que estas exenciones constituían ayuda de Estado y que por tanto eran contrarias al Tratado Altefugia, los tratados de la Unión Europea. Eso está aprobado en el Ayuntamiento de Valencia hace escasamente 4 plenos, no hace mucho más, en relación al informe del Consell Tributari de Barcelona que salió. Por tanto, no es tan sencillo como eso. Nosotros lo que necesitamos es, evidentemente, que eso que entendemos sea así entendido, en este caso, por un juzgado en el caso de que haya litigiosidad, y hasta la fecha la gran mayoría de los pronunciamientos judiciales que tienen que ver con el IBI han sido contrarios a que se pueda declarar no exento no por esta razón en concreto, porque no suelen entrar a esta razón en concreto, pero sí que la exención es correcta en relación a la Ley 49/2002, que como os digo sería lo más sencillo, más allá de entrar en el debate si es una ayuda de Estado, que yo creo que jurídicamente debería estar claro y debería estar aplicándose ya, sería tan fácil, incluso obviando ese debate, como modificar esta ley, que es una ley ordinaria. Yo quería decir una cosa con respecto a la Ley 49/2002. Yo creo que lo que no se plantea nadie es que la Ley 49/2002 lleva la trampa dentro de ella misma. O sea, la Ley 49/2002, que es verdad que es la que establece todas las exenciones en el IBI y en otros impuestos, tanto a la Iglesia como a las entidades sin ánimo de lucro, que las entidades sin ánimo de lucro que no son Iglesia también se dedican a ejercer actividades económicas, que no hay que olvidar a las fundaciones. Las fundaciones también son para echarlas de comer aparte en este aspecto. Bueno, efectivamente, esto está en la Ley 49/2002, pero es que la Ley 49/2002 indica en su artículo 1.3 que lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno de conformidad con el artículo 96 de la Constitución española. Es decir, que la Ley 49/2002, que ya se olía por dónde iba la historia, dijo, yo voy a establecer estas exenciones, pero me voy a poner la salvaguarda para que no me digan que la ley es ilegal, de, bueno, siempre a salvo los tratados internacionales. De tal manera que dice, si lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, quiere decir que lo que dice el artículo 15 de la Ley de Fundaciones sobre las exenciones de la Iglesia Católica debe ser interpretado a la luz del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la sentencia. Es decir, que la exención debería denegarse alegando la propia Ley de Fundaciones. Es la propia Ley de Fundaciones la que dice, pero debo ser interpretada, yo, Ley de Fundaciones, de acuerdo con la normativa europea, con los tratados internacionales, más tratado internacional de más rango que el de la Unión Europea no hay, de conformidad con el artículo 95 de la Constitución española, que además dice que los tratados se incorporan a nuestro derecho, en fin. Pues yo creo que si hay que cumplir con el Tratado de la Unión Europea, como dice la propia sentencia, y como dice la sentencia, no se pueden conceder exenciones que supongan un trato de favor, pues está claro. El artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice lo que dice, la sentencia dice lo que dice,
Y por lo tanto, la ley de fundaciones se aplica, sí, pero interpretándola de acuerdo con los tratados internacionales. Yo quería apuntar perdón, Teresa, se ha acabado. No, sí, solo quería decir que eso es lo que hay que decir y que por lo tanto, y que en caso, lo que es fundamental en todos estos casos es alegar siempre la interpretación de la normativa europea y decir que en caso, incluir, Borja, te lo digo, incluir dentro de las propuestas que en el caso de que no esté de acuerdo el interesado, que se planteará cuestión prejudicial ante la Unión Europea al respecto de la Ley 49/2002 y de su interpretación. Y de su interpretación debe hacerse así o no. Es cuestión de tiempo que algún juzgado contencioso se anime. Pero vamos, es que el caso del IBI en realidad es más fácil que el del ICIO. Porque esto es una ley posterior a la entrada de España a la Unión Europea, no puede ser contraria al tratado. Era solo eso. Yo lo que creo que en este tema, a mí, vamos, me alegro un montón de que todas existan corporaciones como la de Valencia y la de Barcelona, y no sé por qué no más, pero bueno, me alegro que vayan con el pico y la pala abriendo esta grieta, porque evidentemente es una grieta que detrás se ve un poquito de luz. Pero yo discrepo un poquito del tema del peso que se le da a la ley de mecenazgo, la ley de 49/2002. Bueno, no discrepo, que decirte que vamos, es cierto que ahí está reflejado todo el tema y es donde la Comisión de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal hace basar todo ese tema ahí para que no nos fijamos en el tema de los acuerdos. Y si bien los acuerdos pueden chocar en nivel internacional por el Tratado de Justicia de la Unión Europea, pero eso es un litigio que se tiene que ventilar a otros niveles. Yo lo que creo que es que no podemos taparnos la venda, cada uno en el nivel que se corresponda, de que los acuerdos son el cuello de botella. Es decir, la ley de mecenazgo es una consecuencia de los acuerdos. Es decir, es la que articula legalmente esa exención genérica que figura, bueno, genérica y concreta que figura en los acuerdos. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece bien que los ayuntamientos, en este caso del IBI, abran la grieta, pero presiento que se van a ir a chocar al final, o al menos en un litigio entre acuerdos, Tribunal de Justicia y lo que sea. Claro, en este marco, cuando Borja nos comenta el estado de la situación, pues yo en el estado de la situación, pues claro, evidentemente soy consciente que el gobierno está negociando con la Conferencia Episcopal, está negociando en mesa de camilla, como está negociando todo el tema de las inmatriculaciones. Y de esa mesa de camilla salió lo que salió, es decir, con las inmatriculaciones fue una amnistía registral a cambio de que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, mirara para otro lado. Y ahora mismo, encima de esa misma mesa camilla, está ver si se puede solucionar algún detallito de las inmatriculaciones y evidentemente el tema del IBI en cuestiones económicas, de rendimiento en bienes de actividad económica. Pero claro, el problema de este asunto es ¿a cambio de qué? Y la Iglesia Católica no va a ceder nada por esa cláusula de compensación. Y eso es a mí lo que me preocupa, que posiblemente a nivel de algunos ayuntamientos, con la apoyatura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con esa voluntad de mesa camilla que existe ahora mismo de pactar cosas, eso sí, con bastante oscurantismo, se pueda conseguir este tema, de que paguen pero ¿a cambio de qué? Y eso es lo que me preocupa. ¿Y por qué a cambio de qué? Porque la madre del Cordero está en los acuerdos con la Santa Sede. Y ahí no quiero pasarle la bola a los ayuntamientos porque tienen poco que hacer, porque es una competencia estatal, pero que no perdamos de vista dónde está el tema. Pues si sobre esto no hay más, os paso hay un par de preguntas más por ahora. Informaros que en el chat de este coloquio se ha compartido un enlace con la sentencia europea para conocimiento, porque nos lo han pedido varias personas que están escuchando este debate. Y por otra parte, aquí dos preguntas nuevas. Una que dice cuál es la situación de este tipo de impuestos en otros países europeos, y otra más concreta que dice cualquier ayuntamiento podría seguir el mismo camino del contencioso administrativo que siguió y ganó el de Getafe. ¿Por qué no se hace?
Pues yo, evidentemente, Borja tendrá mucho más contactos con sus colegas en otros ayuntamientos, pero evidentemente es una falta de voluntad política. Es que incluso bajo un punto de vista incluso partidario, es decir, del color y del partido político que está en el Ayuntamiento de Valencia, o Borja en concreto, y el Ayuntamiento de Barcelona, yo no sé cómo a nivel partidario no hay un mandato, entiéndaseme bien, a todos los ayuntamientos de que esto lo movilicen. Es decir, hay mucha rémora en este aspecto y bueno, pero bienvenido sea, pero ¿por qué no se hace? Porque es que yo creo que es que no se quiere tomar el toro por los cuernos y yo lo agradezco de verdad al Ayuntamiento de Valencia y Barcelona este tema. Bueno, y sobre el tema de los lugares de culto, hay mucho que hablar, ¿eh? Hay mucho que Bueno, hablar. sí. No, digo, porque no valemos a empezar a hacer el mal menor, de que el mal menor es que es el convento de la Encarnación, refiriéndome a Valencia, ¿eh? No, es que a las catedrales hoy día eso es un elemento económico de primer lugar. Bueno, Pues sí. Efectivamente, cuando uno entra a una catedral y le cobran 6 euros son 6 y euros. le dan una factura con IVA. No, es que los 6 euros legalmente, por los acuerdos, nuevamente por los acuerdos, ni se declaran ni tributan. Claro, y esto cuenta con un tema, pero pasa que ya sería salirnos del foro de hoy, de quién es la titularidad de las catedrales. Es que tendrían que ser de dominio público. Entonces, claro, como pasa que pues, tiene la titularidad registral por parte de la Iglesia Católica, pues tiene no solamente la titularidad, sino la gestión y el uso. Es decir, con lo cual, en esa maraña, salir diciendo que no, es que en los lugares de culto ahí vale. No, los lugares de culto, ¿qué narices? Nosotros, por ejemplo, en Europa Laica tenemos estimado a nivel estatal que las propiedades de la Iglesia Católica, que son más de 100.000 a nivel estatal, puede estar del orden en las exenciones de este tema que estamos hablando, del orden de los 600 millones. De unos 600 millones por todos los lugares. Es decir, que vamos a ver de qué estamos hablando, que son una financiación indirecta y un detraimiento de lo público. Y acabo con un tema. Esto no es un tema antirreligioso, esto es un tema de defensa de lo público. Sí, yo quería decir que sí, que por si hay algún ayuntamiento interesado, que sí, que cualquier ayuntamiento puede hacer lo mismo que hizo el Ayuntamiento de Getafe. Cualquier ayuntamiento, aunque sea pequeño. Y desde luego animo a los ayuntamientos pequeños, porque yo tengo la teoría de que son, con la excepción en este caso de Valencia y Barcelona, son los ayuntamientos pequeños los que llevan adelante estas cuestiones, porque se lo toman en serio, porque se lo toman con interés, pero cualquier ayuntamiento podría hacerlo. Y efectivamente, cuando hablamos de los inmuebles de culto, pues efectivamente, o sea, la Catedral de Burgos, ¿qué es? La Catedral de Burgos es, entre otras cosas, un negocio, porque uno va a entrar a la Catedral de Burgos y tiene que pagar una entrada, porque hay que pagar entrada en casi todas las catedrales. ¿Qué pasa? Que eso, o sea, para entrar en otro sitio, para entrar en un cine, yo tengo que pagar una entrada, y eso es una actividad económica. Para entrar a una catedral, no. Y que se le ocurra a uno hacer la gracia de pedirle al de la puerta que te dé un ticket y que dónde está el IVA del ticket. Claro, o sea, pero es que es verdad, o sea, son inmuebles que están mantenidos con dinero público y en los que hace negocio la Iglesia. Yo me refiero a casos que no son discutibles, como el caso de la pequeña parroquia que hace una pequeña obra para, yo qué sé, para que no le caiga agua. Pues una parroquia que no está mantenida con dinero público, pues a mí, si está destinado al culto, igual que está y no paga el IBI, no ya elició, pero no paga el IBI, y tampoco lo paga una mezquita y tampoco lo paga una sinagoga, pues diría, bueno, pues si lo que quieren es, no sé, yo no tengo nada en contra de la libertad religiosa ni nada. Ahora, lo que sí tengo en contra es que la Iglesia Católica se está financiando con cargo a todos los españoles, porque esos IBIs que no paga la Iglesia los pagamos nosotros, porque si la Iglesia ingresara esas cantidades, los IBIs de los demás podrían ser más bajos, se podría hacer más IBI social, etc. Ahora, todo el mundo puede hacerlo, todos los ayuntamientos pueden hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren o que no se atreven? Teresa, había una pregunta de cómo se resolvió el tema en Italia, si es que se ha resuelto. ¿Sabéis? Bueno, el tema en Italia se resolvió. En Italia lo que tenían era una especie de ley de fundaciones como la nuestra,
en la que se establecía que los entes sin ánimo de lucro no pagaban el IBI de allí, que se llamaba ICI, Impuesto Comunale sul Immobile. Y bueno, pues pasó lo mismo que aquí, que se empezó a mirar y aquello era pues una juerga. Y entonces, pues acabaron en la Unión Europea. La Unión Europea dijo que ese impuesto, esa exención en ese impuesto era ilegal en el IBI. Y lo cambiaron por otro impuesto que se llama IMU, Impuesto Municipal no sé qué, y de alguna manera se cortaron un poco las exenciones de la Iglesia y este tipo de cosas. Quiero decir que hay una sentencia de la Unión Europea del año 2014 o por ahí, no estoy segura, relativa al ICI italiano, que viene a decir unos argumentos parecidos a los que dice esta sentencia, la sentencia de España del ICIO. O sea, terminó con la Unión Europea diciendo que efectivamente si se ejercían actividades económicas se tenía que pagar el impuesto. Y este impuesto, esto que se preguntaban, bueno, ¿y cómo está la situación en otros países? Pues en Italia, por ejemplo, así. En otros países nos quejamos de España, pero yo creo que en países como Grecia el nivel de propiedad inmobiliaria en manos de la Iglesia, en este caso ortodoxa, es altísimo también. Y dudo mucho que sepan lo que es un impuesto, no ya que los paguen o que pidan exenciones. Dudo que sepa alguno de los popes que tienen que pagar impuestos. Creo que allí es aún peor. Pero vamos, que por eso decía antes que la Unión Europea tiene claro esto. O sea, tiene claro que la Iglesia Católica, y probablemente también tiene claro que la ortodoxa es así, no quieren pagar impuestos. Y lo que siempre se plantea es, bueno, al fin y al cabo son pequeñas cantidades. No, no son pequeñas cantidades. Yo creo que lo que habría que acabar llevando a la Unión Europea es decir, no, mire, es que no paga el IBI de esta panadería y además le estamos pagando anualmente, ¿cuántos son? 308 millones, Juanjo. 308. 301. La última liquidación, 301 millones. Pues 301. Y luego dicen, no, es que son pequeñas cantidades. No, son 301 millones a los que hay que sumarle todas las exenciones. Eso es lo que tendría que ver la Unión Europea. Pero la Unión Europea solo va a ver esto si se lo llevamos, si se lo ponemos delante. Y la única forma de ponérselo delante, por lo menos en el nivel de los técnicos y los ayuntamientos, es dictando resoluciones y cruzando los dedos por encontrar un juzgado como el número 4 de Madrid. Sí, pero además lo que decía, y creo que lo estaban preguntando en el chat, el por qué no se inician estos procedimientos de una manera inmediata viendo los precedentes. Al final, como hay varias interpretaciones jurídicas del asunto y algunos órganos consultivos de algunos ayuntamientos son más favorables que otros. Nosotros en nuestro caso no tenemos en ese sentido mucha suerte y en las próximas semanas pues saldrá a luz un informe que bueno que tiene una interpretación diferente a la que tenemos nosotros, porque el IBI, ¿no? Al final esta exención, como trae colación, ¿no? Al final de las exenciones que están, las actividades exentas del impuesto de sociedades, hay interpretaciones jurídicas que dicen que esta exención para el ayuntamiento no es valorativa sino debida, porque las actividades exentas vienen declaradas en este caso por el impuesto de sociedades y que por tanto tiene que ser el Estado el que diga si esta exención se puede considerar o no una ayuda de Estado. Es una interpretación que yo cuestiono mucho, yo no la comparto en términos jurídicos, pero es una interpretación que ha sido que es defendida y que tiene también tiene su respaldo en algunas sentencias. Y ese es un poco el sentido, ¿no? Porque al final lo que nosotros necesitamos como ayuntamientos es que hubiera un pronunciamiento, ¿no? Que al final clarificara si nosotros somos o no competentes para denegar este tipo de exenciones en aplicación directa de lo que consideramos que es una ayuda de Estado. En el caso del IBI se cuestiona muchísimo esta competencia de los ayuntamientos por la construcción tramposa que hablaba ahora Teresa, me gusta mucho el término que ha utilizado, de la Ley 49, de las dobles y triples remisiones que hace para declarar esta exención, que de alguna manera lo sitúa fuera de la esfera del propio municipio, que es quien va a declarar esa exención. Entonces, al final, se entiende que por esto estamos hablando de que para los ayuntamientos es una exención debida que tendría que ser valorada en todo caso por
por la administración central, que es en este caso quien lleva el tema de las actividades exentas en sociedades. Y por Pues eso en ese caso que la del Estado. ese sería, claro, ese es un poco la dificultad básica que tenemos en el asunto del IBI, que en el ICIO no es exactamente así porque trae causa de otros elementos. Entonces el ICIO sí que sería en este sentido más sencillo, aunque en principio la configuración legal de la 49/2002 llevaría a pensar, ¿no?, que directamente se tendría que poder interpretar porque está en el propio articulado de la 49/2002 que tienes que poderlo interpretar. Pero como el asunto de la exención viene remitida a la ley sobre el impuesto de sociedades, pues es ahí donde nosotros encontramos la dificultad para poder declarar nosotros, particularmente como ayuntamientos, que entendemos que es una ayuda de Estado. No obstante, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Ayuntamiento de Valencia entiende que sí que debería poderlo hacer. Ahora bien, necesitamos en este caso que aquellos que tienen la competencia clarifiquen que nosotros, que tienen la competencia, aquellos a los que se atribuye desde algunos posicionamientos jurídicos la competencia, interpreten también que los ayuntamientos podemos en este caso entender que es una ayuda de Estado. Más o menos es ahí ahora donde está la dificultad y donde tenemos ahora la enésima valla que tenemos que saltar, porque hemos ido saltando muchas hasta llegar a esta, ¿no? Yo creo que si llegáramos a esta, entonces ya entraríamos en el siguiente escenario, que es el que hablaba Teresa, de vamos a denegar alguna por ayuda de Estado, probablemente se recurriría y tendríamos que ir a un tribunal que ojalá y elevara cuestión prejudicial al TJUE, porque yo creo que en ese sentido estaría bastante claro, porque he visto los precedentes que hay con el ICI italiano que estaba comentando y con la interpretación que hace sobre el ICIO, que en el fondo es prácticamente una situación análoga a la de cualquier otro tributo, en este caso el IBI, yo creo que cae por su propio peso el cómo se tiene que interpretar, porque lo que define es un concepto de empresa y un concepto de ayuda de Estado que tendría que ser aplicado directamente al otro. Yo creo que en ese sentido, en el caso en el que nosotros se nos reconozca la capacidad para decir, oye, usted puede negarla porque es ayuda de Estado en interpretación de lo que dice la propia norma y en aplicación directa de los tratados, yo creo que con eso que no sería tampoco muy comprometedor para la administración que lo tiene que, en este caso, que resolver, aunque sea de manera consultiva, yo creo que podríamos tirar hacia adelante. Yo ya sí que, vamos, ahí yo me comprometo públicamente, en el momento de deshabilitación yo firmaré encantado la denegación que haga falta, pendiente de que ojalá y se judicialice y llegue al TJUE, aunque nos niegue como le negó a Teresa, pero yo es que creo que es un caso que jurídicamente está bastante más claro de la maraña que hay protegiendo un derecho que no está. Y una cosa, Borja, y en este caso me pongo como oyente que da alguna pregunta. Y en el tema, como este tema que evidentemente es complejo y que se necesita también muchas complicidades y en todo caso también de la ciudadanía, como información al menos de la parte de la ciudadanía. Yo te pregunto porque lo desconozco, ¿qué problemática hay, si existe, para que no pueda haber, para que no se dé una transparencia a la ciudadanía sobre el tema del IBI exento? Ya no me refiero exclusivamente a esos 5 millones de los bienes de actividad económica. El IBI exento que existe en el Ayuntamiento de Valencia. Con nombres y apellidos, no con los datos particulares. El IBI exento. Y para que veamos un poco también cómo resulta que ahí, porque claro, la ley 49/2002 exonera a la Iglesia Católica y a muchas más gentes, eso está claro. Pero el tema que nosotros aquí estamos viendo es que, claro, partiendo de que la Iglesia Católica es el mayor propietario inmobiliario privado de España, pues el peso es fundamental. Yo me gustaría que los ayuntamientos tuvieran al menos ese elemento de transparencia con la ciudadanía. Lo que no sé, porque claro, el ayuntamiento de algún ayuntamiento, y concretamente el de Madrid, niegan porque dicen que eso es prevaricar dar esa transparencia. Y sin embargo, en otros ayuntamientos se ha publicado. ¿Cuál es la problemática que tú ves, o en todo caso, vuestra postura en el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, nosotros ahí, como te he dicho, publicamos con el presupuesto un anexo, ¿no?, donde se recogen todas las exenciones que están reconocidas por el Ayuntamiento de Valencia y se cuantifican, pero se cuantifican por bloques de lo que trae causa de la exención. Por ejemplo, en la 49/2002 están todas esas exenciones puestas en el mismo sitio. Lo único que nosotros tendríamos ahí como dificultad, vamos, nosotros ningún problema en transparentar las exenciones que damos, lo único es hasta qué punto pudiéramos identificar cantidad y beneficiario de la exención dentro de lo que nos marca como límites la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero vamos, básicamente yo creo que
anonimizado ya está realmente agrupado en el propio presupuesto. Lo aprobamos hace nada el proyecto y se puede consultar, está en uno de los anexos. Y el tema de bajar al detalle y facilitar esa información, lo único que tendríamos es que respetar protección de datos, pero sin más problema. No es que es una cuestión que al final tampoco tendría mucho sentido que estuviera extraordinariamente protegido, porque al final estamos en principio, ¿no? Si entendiéramos que esta exención es correcta, estaríamos dándola porque hay un interés social detrás en reconocer este tipo de exención. Entonces, claro, de alguna manera ese interés social es un reconocimiento que hace lo público sobre la actividad, en este caso, de un agente privado. Entonces, al final, esa exención también tendría, en todo caso, entiendo yo, que publicitarse. Lo único que podríamos tener es algún problema de que hubiera algún tema de protección de datos, pero vamos, no más. No me consta que haya ningún requerimiento de más información de la que damos en el Ayuntamiento de Valencia. En todo caso, yo me pongo a cargo de la parte tributaria, no de la de transparencia, pero vamos, por mi parte, ningún problema en dar tanta información como nos permita. Y en cuanto a la alusión al Ayuntamiento de Madrid, yo ahora ya no yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, pero ahora no llevo tributos. Pero te puedo decir que probablemente los datos no se dan, A, porque no quieren, y B, porque no los tienen. Y no los tienen porque, con respecto a la Iglesia Católica, quiero decir, porque ya en su momento, hace muchos años, yo dije, hay que hacer algo en la aplicación informática para dejar marcadas estas exenciones por si algún día las perdemos. Porque yo contaba con la posibilidad de que yo estaba denegando las exenciones y, bueno, en algún momento podría darse el caso de que los tribunales nos obligaran a hacer lo contrario o que hubiera que replantearse lo que se había hecho anteriormente, incluso tener que devolver exenciones por ayudas de Estado, y dije, habría que marcarlo de alguna manera para tenerlo controlado. Nadie hizo nada. Y ahora cualquier dato que den, y esto no es información privilegiada porque no lo sé, pero cualquier dato que den es a ojo. Pero vamos, no quiero acaparar este tema pero te digo una cosa, evidentemente los datos están. Otra cosa es que evidentemente me consta por información oficial de que es que hay bienes que no están ni en el catastro y consecuentemente no tienen ni valor catastral que poder aplicarle el tema del IBI. Pero en todo caso eso será una pequeña minoría, pero lo que digo que en la gran mayoría sí que se tal cosa, que no hay ayuntamientos que dicen que la ley de protección de datos impide dar ese tema. Y sin embargo, en otros ayuntamientos, Europa Laica ha conseguido los datos concretos y los hemos tabulado y hemos dicho de la Iglesia Católica tanto, de fundaciones tanto, de sindicatos tanto. Es decir, que aquí o hay funcionarios que prevarican y dan los datos, que no es el caso, o hay otros ayuntamientos en que no dan esa transparencia debida, que no soluciona el problema, pero sin embargo da a la ciudadanía las armas y la información necesaria para este tema. Me parece increíble que un ayuntamiento conteste diciendo que dar esos datos es prevaricar. Hombre, con nombre y apellido sí, pero vamos, o sea, dar unos datos de cuánto es de la Iglesia Católica, cuánto es de fundaciones, cuánto es de asociaciones, me parece que eso es la transparencia, eso es transparencia, no. Pero bueno, es que hay ayuntamientos que tienen una forma especial de ver las cosas, vamos, que no quieren verlas, así de claro. Evidentemente. Pues mirad, muchísimas gracias por cómo está yendo el debate, porque ya podéis ir siguiendo los comentarios de quienes están escuchando, y la verdad es que están entusiasmados con vuestras intervenciones y la claridad con la que estáis abordando los problemas, y además sin ningún problema a preguntaros entre vosotros, incluso poner en cuestión o no poner en cuestión, pero digamos, situar los problemas en los ámbitos que os interesan, ¿no? Y que nos interesan a todos y todas. Yo me quiero recoger algo que por aquí se pone sobre los ayuntamientos pequeños, porque los ayuntamientos pequeños tienen menos recursos, tienen menos posibilidades para interponer ese tipo de litigios, ese tipo de reclamaciones. Y al calor de algún comentario que estoy viendo que pregunta si sería necesario dar difusión a los ayuntamientos sobre el caso Getafe, que seguramente no lo vais a hacer vosotros porque no os correspondería en otros planos, pero sería bueno dar difusión al litigio exitoso del Ayuntamiento de Getafe,
porque animaría a la posibilidad de que otros que estuvieran gobernando, pues con equipos de gobierno que tuvieran una mentalidad abierta, progresista y justa, sobre todo justa y de equidad, poner los mismos litigios. Pero hay una pregunta ya que señala más, que sí que dice: Teresa y las técnicas del Ayuntamiento de Getafe ¿ayudarían dando soporte técnico a los ayuntamientos pequeños que quisieran acometer este reto? Hombre. Yo por supuesto que ayudaría. Pero yo no me lo quiero saltar, ¿eh? Yo por supuesto que ayudaría. Si una de las razones por la que he escrito todos los artículos que he escrito y los he publicado en el Consultor de los Ayuntamientos es porque es una revista que se dirige a los ayuntamientos. O sea, esto efectivamente lo que hay que hacer es darle publicidad. Porque un ayuntamiento pequeño, ¿qué es lo que necesita? Necesita que le analices el caso y que le digas: esta es la resolución que tienes que dictar. No es el ayuntamiento el que tiene que irse a los tribunales. El que se tiene que ir a los tribunales es la congregación religiosa en cuestión. Quien tiene que irse en contra. La propuesta, yo estaría encantada de ayudarles. Yo no les puedo llevar los pleitos porque soy incompatible. Decía, yo soy funcionario y solo puedo ser funcionario. Pero ayudarles a hacer las propuestas, eso es lo que siempre hemos querido hacer. De hecho, yo he publicado en algunos artículos, he publicado un modelo de propuesta. Un modelo de informe, propuesta de resolución del decreto, de lo que hay que hacer, lo que hay que decir. Y yo, por supuesto, que estaría encantada de ayudar a cualquier ayuntamiento que quiera colaborar conmigo y hacer una propuesta y sacarlo adelante. Ahora, luego, sí es verdad que si se inicia un contencioso, pues es obvio que el ayuntamiento tendrá que pagar un abogado que lo defienda, o si lo tiene. Pero los argumentos, sí, yo creo que con los argumentos no hay problema. Yo pienso que hay una cosa. A mí me parece bien todas estas ideas que van dinamizando la toma de conciencia de la ciudadanía, en este caso los que nos están oyendo o los que lo conocen. Pero yo creo que la solución no está en que existan Teresas que ayuden, y aparte hasta un determinado nivel, porque las incompatibilidades le impiden lo otro, incluso a lo mejor por sus 24 horas de vivencia diaria. Este es un problema político, y como problema político, hombre, yo no voy a negarme las soluciones parciales y las soluciones particulares que pueden haber, y ¿cómo voy a negarme? Pero vamos a ver si enfocamos bien el tema. Yo llamaría a los partidos de gobierno, a nivel municipal, autonómico y por supuesto a nivel estatal, que este tema es un tema de Estado. Esto es un tema de Estado y por lo tanto está bien las Teresas que se ofrezcan, pero no vayamos por ahí. Europa laica apunta a donde sea y tampoco, como antes comentaba, de acuerdo, que le busquemos la trampa o las dobleces a la ley 49 de 2002, pero que sepamos que quitarán la ley 49 de 2002, pero pondrán la 49 de 2003, porque esto está basado en los acuerdos. Y entonces lo único que pasa es que, lo que vuelvo a repetir, es que eso se está negociando en la mesa de Cabilla y tiene que ser una cesión que va a hacer la Iglesia Católica, lo que no sé es a cambio de qué, lo que las inmatriculaciones sí que sea a cambio de qué ha sido, no sé a cambio de qué para esa compensación. Ahora bien, si resulta que la potencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es superior a los acuerdos internacionales, oye, fabuloso que se den de tortas por ahí arriba. Pero nosotros a nivel estatal lo que tenemos que hacer es que a las fuerzas políticas con opción de gobierno que asuman de una vez dónde está el núcleo de la transición que hay que empezar a romper. Hombre, empezar, digo yo, después de 40 años. Los demás, pues me parece bien, si es que el propio Borja lo ha comentado, con toda la voluntad política que tiene en este caso el Ayuntamiento de Valencia y sin embargo, en fin, que no las tiene todas consigo porque evidentemente es que la otra parte también juega. En una valoración política, no es... Sí, nos dejas un poco chafados. No. A ver. Es animar. No, quiero decir que tienes razón. Si todo esto que hacemos en los ayuntamientos y tal, no es más que intentar pegar pataditas. Si sabemos que son pataditas. Pero es que si no estás metido en política, y yo creo que si lo estás, ya no haces nada, porque por lo que se ve, yo es que no lo veo, o sea, es que no lo veo, no lo he visto con el Partido Popular y no lo he visto con Podemos en el ayuntamiento. De hecho, con el Partido Popular se denegaron exenciones a la Iglesia Católica cuando yo estaba y con Podemos no.
Pero bueno, yo creo que ahí lo que comentaba Juanjo al final, es verdad que imagino que toda negociación se exigirán cosas a cambio de algún tipo de cesión, pero yo es que creo que esto no hay que interpretarlo, creo que ya no está en el terreno de la cesión. Yo creo que lo que fuerza a tener que incluir eso en una mesa de negociación es el temor fundado a que haya una resolución que acabe derribando esta estructura de sanciones. Y en el caso de que exista esa resolución, probablemente ahí se podría intentar retrotraer efectos hasta 4 ejercicios pasados. Entonces, yo creo que a lo mejor esto no va a cambio de nada, sino para evitar a lo mejor un mal mayor futuro. Yo creo que por ahí va más un poco el interés de tener que solucionar esto por la vía al final de una solución de compromiso y no llevándolo a otra parte. Yo creo que en cierta manera también el trabajo que se ha ido haciendo, esta sentencia, estas interpretaciones del TJUE, ¿no? Lo que han cambiado un poco en el caso esto es un poco el miedo de bando, ¿no? Al final esto ya no Es verdad. Pero ya Borja, no es una cuestión solamente de qué me das a cambio, sino a lo mejor te interesa salvarte de determinado pronunciamiento. Pero Borja, ¿te acuerdas del IVA? Que el IVA también fue un mandato de la Unión Europea y sin embargo la compensación fue del 0,5 al 0,7. ¿Por qué? Porque están los acuerdos, no porque para salvar un mal marrón, no. Bueno, aparte por salvar un mal político, en fin, también tiene un componente político de aquella subida al 0,7, pero no voy a meter para no desviar el tema. Estaban los acuerdos, tú me quitas a mí un beneficio que yo tengo y está escrito que tú me tienes que compensar. Y fíjate qué compensación, que no fue más o menos pareja. En el primer ejercicio, yo tengo aquí los datos y los partes los comenté. Sí, pero el beneficio exactamente de los tributos, en este caso locales, que derive del concordato también es otro salto en el vacío. Yo no creo que esté inserto dentro de lo reconocido en el concordato. ¿Cómo que no? Hablaba antes de que estamos en ley ordinaria, afortunadamente, porque si no estamos hablando de otra cosa. Y ese agujero patrimonial que puede ser la devolución de 4 ejercicios de todo este tipo de sanciones, a lo mejor también pesa en tener que tener una postura al juicio de los que estamos en la mesa seguro más razonable. Pero en plan retroactivo, el IVA tampoco fue en plan retroactivo. Se dijo, a partir de ahora pagas el IVA. Y pero oye, he salido perjudicado, súbeme el 0,7. Bueno, súbeme, quería el 0,8, quedaron el 0,7. Yo creo que Borja lo que se refiere es a que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijera que la ley de fundaciones es contraria al Tratado de la Unión Europea, interpretándolo así, y teniendo en cuenta que el TJUE está un poquito harto de esta historia, igual no se limitaba a dictar una sentencia, sino que además dictaba un acuerdo o una sentencia hablando de permitiendo la recuperación de ayudas de Estado de todos los años que no están prescritas durante 10. Dictara la nulidad de este artículo, como mínimo, podríamos llegar hasta 10 por lo que dice, pero bueno, como mínimo los 4 ejercicios tributarios que no están prescritos, yo creo que sería bastante sencillo que alcanzara. Pero bueno, esto ya son futuros y escenarios mejores, pero en el escenario más razonable sería intentar, ¿no?, que esto que todos entendemos ya que es contrario a normativa comunitaria, aparte de nuestra propia razón de equidad, pues lo lógico es que tenga una solución pronto y si no la tiene, pues seguiremos forzando desde donde podamos a ir acercando escenarios, ¿no? Al final, si nadie hubiera ido dando estos pasos adelante, probablemente no estaría ni siquiera en esa mesa de negociación, por bien o mal que nos parezca que exista la mesa de negociación y que sea negociada. Yo, si me permitís, solamente hacer un pequeño apunte. Yo no soy ponente, pero sí que doy un cierto valor y un valor importante a estas iniciativas que se toman desde los ayuntamientos o estos intentos que desde los ayuntamientos se están haciendo para abrir unas vías de equidad y de justicia social en torno a este tema, ¿no? O de justicia política. En definitiva, el problema efectivamente es un problema político en última instancia, pero estos pasos que se dan son pasos que llegan a la ciudadanía y que crean una conciencia en la ciudadanía, porque acercan una problemática a lo concreto, a lo cotidiano, ¿no? Y yo creo que ahí hay un valor importante, un valor de educación, un valor educativo y un valor que seguramente en última instancia y al final llegará a lo que Juanjo decía, que es decir, al problema político de donde surgen las cosas, ¿no? Pero el camino que se recorre
es tan importante como puede ser la denuncia de ese acuerdo, porque el camino lo que conforma son conciencias. Si hay información, si hay cercanía, y crea eso que antes estábamos diciendo de unos valores que tienen que hacerse importantes, hegemónicos, unos valores que tienen que cambiar esta sociedad. Y esas son las felicitaciones que podemos trasladaros a todos vosotros. Ya trabajéis desde la denuncia clara de las bases políticas que se sustentan todo este tipo de situaciones de injusticia en la fiscalidad, como los pasos concretos que se están dando, que a nosotros creo que hoy nos han resultado interesantísimos, que nos han acercado muchísimo a la problemática tal y como estáis peleándola en los ayuntamientos y desde vuestros puestos en la administración, y que nos abre también unas vías de intervención y de intervención a otros niveles, ¿no? Yo creo que son dos caminos que no son incompatibles, que son dos caminos que al final terminarán coincidiendo o que están coincidiendo, y que tenemos que irles haciendo que se vayan dando de la mano, pero los pasos pequeños son pasos muy importantes, porque no ocultan la verdad de lo que hay detrás en ningún momento la ciudadanía, pero la ciudadanía se ve capaz de cambiar las cosas. Y eso es importantísimo. Por tanto, yo no sé si diciendo esto pongo un poquito digamos, Un rayo de de esperanza. puntos de coincidencia, ¿no? De acercamiento, porque creo que no hay ningún tipo de contradicción evidentemente en esto, y seguramente nosotros querríamos que los pasos se dieran con una rapidez muchísimo mayor. Pero a veces pensamos que miramos la sociedad en la que vivimos y pensamos que los pasos tienen que ser aquellos que nos permitan volver la vista atrás y ver que llevamos gente, no que estamos solos, ¿no? Y creo que eso es el gran reto que tenemos en estos momentos. Mirar, no hay más intervenciones, más preguntas. Si queréis hacer una última intervención para cerrar el debate, pues yo estaría encantada de que pudierais durante unos minutos pues poder, y estaríamos todos los que estamos escuchando encantados de poder escuchar para cerrar el debate y daros nuestras felicitaciones por las intervenciones que habéis tenido. Bueno, pues arranco yo también, que empecé, no tengo inconveniente en suscribir lo que Marga has comentado, porque evidentemente la lucha por tener una sociedad más democrática necesita de muchos palos, y todos son buenos para avanzar. Mi comentario, si es que en algún momento ha sido un jarro de agua fría, no lo pretende, solamente pretende enfocar un tema y sobre todo llamar a los partidos políticos y fuerzas sociales, que son las encargadas, porque esto es un tema de legalidad, de leyes, esto es un tema de leyes, aparte de un tema de dominio de lo público, pero es un tema que se articula a través de leyes. Que sepan que necesitan voluntad política para hacer que esas pequeñas cosas que son fundamentales, que son necesarias, que crean conciencia y que por ahí se abren grietas, pero que llevamos muchos años, 40 y tantos años, sin atacar, sin cuestionar, incluso ocultar el tema donde está de fondo. Con lo cual, bien, cómo no, por las victorias parciales, pero llevamos ya 43 años y sobre todo que no se ve esa voluntad. Y no quiero remitirme a recientes congresos de partidos políticos en el cual este tema vuelve a estar completamente aparcado. Digo, el tema de dónde está la raíz del tema, que daremos soluciones y que son positivas, pero nos quedará el tema de querer asumir ese tema. Por otra parte, pues felicidades al Ayuntamiento de Valencia, pero vamos, por supuesto, bueno, y la de Teresa y el equipo de las tres mosqueteras, dicho con todo respeto, en el Tribunal Europeo, eso es, vamos, de chapó y para cuadro de honor. Bueno, pues yo solo tengo que decir que muchas gracias a todos, que me lo he pasado muy bien y que creo que la conclusión de Marga es muy buena. Es verdad que esto es una cuestión política, esto no se trata de pelear
de pelear ayuntamiento a ayuntamiento. Lo hacemos porque no vemos soluciones políticas, por eso lo hacemos. Pero creo que también es importante que la gente tome conciencia de que esto existe. O sea, que los políticos no harán nada si sus votantes no se lo piden. Y lo que tenemos que hacer, creo, es conseguir que cada ciudadano que vota sepa lo que hace, sepa lo que vota y sepa lo que le pide a su representante político. Y uno de los problemas con estas historias es que no se explica, no se quiere explicar. Se trata de ocultar todo lo posible, pero yo creo que sí, que es una buena conclusión la de Marga. Yo creo que si conseguimos que la gente comprenda esto, que son cuestiones complicadas, pero si conseguimos que la gente lo comprenda, que lo aprenda, que lo haga propio, que lo asuma como un asunto importante, es posible que dentro de unos años sean los votantes los que les pidan a sus representantes políticos que hagan algo. Quizá. Es la nota optimista. Muchas gracias. Borja. Yo que también soy optimista, por eso de ser seguidor de Massaw, que decía que todo pesimista es siempre reaccionario. Al final, yo creo que evidentemente aquí se trata de ir poniendo cada uno pequeños granos de arena desde la posición y cada uno desde la responsabilidad que ejerce, pero sería imposible al final que ningún ayuntamiento y que ningún partido político, ninguna institución llevara adelante estas cosas si no hubiera gente en la sociedad civil, si no hubiera gente al final pues que da el do de pecho, como se dio en su caso en el ayuntamiento de Getafe, y al final pongan sobre la mesa realidades y al final elementos innegables, ¿no? Al final que yo creo que de lo que hemos hablado todos se desprende que esto al menos, aunque no vaya a resolver todo, sí que cae por su propio peso, pero no siempre cayó por su propio peso, cae por su propio peso ahora porque ha habido quien se ha molestado en trabajar en esto, porque hay una sentencia que se peleó mucho para que se dijera lo que dice esa sentencia y las cosas hay veces que tristemente hay que hacerlas caer por su propio peso, que todo el mundo estuviéramos dispuestos a empujarlas y a que fueran muchísimo más rápido, ¿no? Yo creo que evidentemente la gente cada vez tiene más conciencia de lo que significa al final la razón de inequidad que hay detrás de este tipo de actuaciones y de diferenciaciones, y yo por eso tampoco les auguro una vida excesivamente larga. Otra cosa es que por el camino tengamos que ir saltando muchas resistencias porque aunque minoritarias hay determinadas posiciones que no dejan de tener su peso y su influencia, pero yo creo que el equilibrio de fuerzas ya cae de mucho del lado de los que pensamos que cualquier ciudadano o ciudadana, piense lo que piense, crea en lo que crea, tiene que tributar por igual. Y yo creo que al final ese principio ya es muy difícil de negar y de hecho a ese debate yo creo que ya no se acude a defender nunca lo contrario. Por tanto, como el debate yo creo que todo tenemos ganado, la cuestión es abrir el debate y por supuesto establecer las reformas. Y ya te digo, tanto tarde esa reforma, tantos intentos seguiremos haciendo desde los ayuntamientos de intentar ir, aunque sea por la vía de los hechos que entendemos justos, para decir que esto se podría aplicar desde ya e intentar buscar esas grietas, que ojalá no haya que buscar grietas y podamos abrir puertas y ventanas. Muchas gracias. Bueno, pues ya despedirnos, daros las gracias por este magnífico debate, un debate muy esclarecedor que creo que nos ha aportado muchísimas ideas y sobre todo conocimiento real y profundo al nivel del coloquio que estábamos realizando de este tema de los privilegios de la Iglesia. De verdad que muchísimas gracias a los tres, Teresa, Borja, Juanjo, por vuestras intervenciones, pues por vuestros debates, por vuestras pullas que os habéis lanzado también, que han hecho más ameno y un poquito más saleroso el debate. Pero deciros que estamos muy contentos y que mañana sin falta este debate estará colgado de las redes con vuestro permiso y por lo tanto para dar publicidad a lo que aquí se ha dicho y para que la gente pueda entender que hay un camino que se está recorriendo y un camino del que vosotros decís muchas cosas muy interesantes, pero que hay otra gente que también va siguiendo las pautas que vosotros nos habéis trasladado. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.